Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús. Versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pregunta: ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cierre sus ojos y oremos juntos. Señor Jesús, gracias por la bendición de su palabra, por la condición en que estábamos y usted nos sacó y nos ha traído hoy a libertad. Gracias, Jesús, por lo bueno que eres. Bendíganos, háblenos, unge estos labios, unja los oídos de todos los que te vamos a escuchar. Jesús, en tu nombre, amén. Grite amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. A eso de las 1:30 de la tarde, más o menos, el pastor me llamó. Bueno, me mandó unas fotos, hermanos, allá en la iglesia. Estaban bautizando allá con quien él está, predicando en la iglesia Lirios del Norte, se llama ahí, con el hermano pastor Manuel Calderón, la hermana Sonia, muy buenos amigos de los pastores de ustedes, desde que estaban jovencitos allá en Centrovilla, en San Salvador, y muy buenos amigos míos también, ellos hermanos. Y el pastor me manda las fotos porque alguien se entregó hoy al Señor y la fueron a bautizar inmediatamente a esa persona. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. La persona, por el mensaje que el pastor Isaac estaba predicando ahora en la mañana, hermanos, entregó su vida y ellos no desaprovecharon el tiempo. Fueron a otra iglesia, porque donde está el pastor Manuel no hay bautisterio, y la bautizaron inmediatamente a esta persona. Gloria a Dios por eso. De ahí nos llamó y los saludamos y bueno, les manda muchos saludos y me dijo a sus hermanos que los amo mucho. Amén. Amén. Su pastor los ama mucho, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mensaje de esta tarde, hermanos, referido a algo similar, el pastor para cada uno no me dijo el tema, no me dijo la porción, me dijo siempre: ore al Señor y que el Señor ponga en usted lo que usted va a hablar. Pero me gustaría una línea referida a esto. Para los hombres, algo que fuera para los hombres. Y pues hablamos de Noé la vez pasada, ¿no? Y luego el otro domingo, hermano, algo que usted sienta que la iglesia necesita. Y hablamos al respecto para este día y para el último que el Señor me va a permitir en el nombre de Jesús. Porque todavía no viene, pero yo por fe declaro que aquí voy a estar el próximo domingo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ahora por ser el día de la independencia, el pastor, hablamos algo respecto de eso. Y hermano, lo que venga en usted con respecto a independencia, a libertad y todas esas cosas. Si vino este versículo a mí: si el Hijo os libertare, libre seremos. Hermano, hay algo que los psicólogos le llamaron allá más o menos por el año 1973, 74, le llaman el síndrome de Estocolmo. No sé si ha escuchado esa expresión o esa forma en que ellos le llaman a esto que le sucedió a esa persona, y por lo que a ella le pasó, hermanos, en muchas otras oportunidades se le llama: esta persona tiene el síndrome de Estocolmo. Lo que sucedió ese día, hermanos, es que una persona entró a un banco en la ciudad de Estocolmo, que es la capital del país de Suecia. Entró con una arma, hermanos, muy grande, empezó a disparar hacia el cielo falso, al techo del banco, y pidió una cantidad exorbitante de dinero, y si no se la daban, hermanos, él los iba a matar a todos. Los clientes que estaban ahí eran 6 personas, y él agarró a estas 6 personas de rehenes. Una de ellas, hermanos, quiero decirle que llegó a sentirse atraída por el secuestrador. Llegó a sentirse segura, según las propias palabras de ella, cada vez que él estaba cerca de ella. Si él se retiraba, ella sentía mucho miedo y temblaba y pedía que él no se fuera del lado de ella.
Jan Erik Olsen se llama la persona que llegó, hermanos, el ladrón y el secuestrador de estas personas. Fíjese que esta persona, hermanos, llegó a decir de que ella prefería que en el momento que la liberaran irse con él a irse con sus familiares. Y desde ese entonces le llaman el síndrome de Estocolmo a las personas que prefieren con el secuestrador, con el que les ha quitado su libertad, estar cerca de él. En el año 2006, Natasha Kampusch, se llama ella, austríaca, también ella fue secuestrada y violada durante 8 años por su captor. Cuando ella logró fugarse de la casa, hermano, donde estaba ella retenida, logró llegar a su casa, y cuando hablaron a la policía y lo lograron atrapar y lo mataron a él porque puso resistencia, quiero decirle que esa mujer, Natasha, después de estar 8 años, hermano, secuestrada, donde recibía de golpes, maltratos, mal comida y era violada continuamente por este hombre, hermanos, ella lloró cuando supo que su captor había muerto y dijo que le había agarrado un especial cariño a él, y llegó a tener muchos problemas con los padres porque les reclamaba diciendo: ¿por qué llamaron ustedes a la policía? Si no hubieran hablado a la policía, él todavía estuviera vivo. Y a eso se le llama el síndrome de Estocolmo, porque a las personas les gusta estar cerca de aquel que los tiene privados de libertad y no se quieren salir de ahí. Quieren estar cerca de aquel que les trata mal, de aquel que los empuja, que les grita, que los golpea. El mundo, hermanos, quiero decirle que le gusta no tener libertad, porque lo que ellos le llaman libertad no es libertad. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Amén. Las personas, hermanos, llegan a identificarse tanto con el pecado, tanto con los atractivos del mundo, que no se quieren salir de ahí. Y cuando llega, en este caso la policía le llamamos, llega Jesús a liberarlos, se enojan con él y dicen: estaba bien con mi captor, estaba bien con aquel que me tenía privado de la verdadera libertad. Jesús claramente dice en la porción que leímos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertare, libre seremos. Denle un aplauso al Señor. Quiero decirle que la palabra libertad, hermanos, según el diccionario, significa facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han leído eso? También significa, según el diccionario, que es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro. Ese es el que es libre, el que no está sometido a la voluntad de otro. Entonces, si hay una persona todavía que está sometida a la voluntad del diablo, no está libre. ¿Cuántos dicen amén? Ni está constreñida por una obligación, ni por deber, ni por disciplina. Esta persona que no está así es la persona que es verdaderamente libre. Algunos, como hermana Sandra decía hoy, son libres, incluso estando en la cárcel. ¿Cuántos me están escuchando eso? Fíjense que el libro de los Hechos, capítulo 12, hermano, nos habla cómo por causa del nombre de Jesús metieron preso a Pedro. Y llegó un ángel del Señor a decirle a Pedro: levántate, cíñete, ponte tu cinturón, pon tus sandalias y sale, porque eres libre. Pedro no creía, porque él estaba en la cárcel y él no se sentía que estaba preso, porque los que están en el Señor, los que conocemos del Señor, tenemos libertad en el Señor. Amén. Yo le doy un aplauso al Señor por eso. Gracias a Jesús por lo bueno que ha sido con nosotros. Pablo y Silas, hermanos, venían de ser golpeados, de recibir empujones, quizás de recibir puntapiés ellos, de recibir látigos, hermanos, y los metieron a la cárcel, al calabozo más profundo, donde no llegaba la luz, no llegaba, hermanos, del sol, mucho menos llegaba lo que es algún calor. Había mucho frío, mucha oscuridad, ratas o ratones caminando al lado de ellos, pero ellos están agarrados de las manos, están agarrados de los pies, y ellos no se sienten presos.
Y Pablo vuelve a ver a Silas y le dice: Silas, ¿qué hacemos? Y ellos dicen: cantemos alabanzas al Señor. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Pues, cantemos al Señor. Estamos aquí detenidos, tenemos billetes, tenemos cadenas, pero no estamos presos. Estamos libres en el Señor. Tenemos a Jesús, tenemos libertad. Y empezaron a cantar ellos. A ver si usted me acompaña. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Porque ellos son libres. Pueden cantar y pueden alabar al Dios Todopoderoso, al Dios de la gloria, al que les ha traído la salvación, al que les ha dado bendición. Den un aplauso al Señor si usted se siente libre en el Señor. A pesar de estar ellos privados de libertad, hermanos, no se sentían presos. Incluso, hermanos, al estar ellos cantando himnos, así como lo cantamos aquí, al estar ellos cantando alabanzas y adoraciones, dice que las paredes temblaron y cayeron para que ellos fueran libres. Y ellos no se movieron de la cárcel. El carcelero que está en Filipo, hermanos, agarró su espada, la desenvainó y dijo: oh, los presos se fueron, ahora me van a venir a matar a mí, mejor me mato yo antes. Cuando sacó su espada e iban a matarse, Pablo le grita y le dice: no te hagas ningún daño, porque nosotros no hemos escapado, nosotros no nos sentimos presos, Jesús está con nosotros, nosotros somos libres. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. El carcelero se quedó sorprendido que una persona, estando con cadenas, con grilletes amarrados junto a la pared, hermano, dijera: soy libre. Amén. Y él les pregunta a ellos: ¿cómo es que ustedes sienten eso? Oh, porque tenemos a Jesús con nosotros. Pero no tienen ni para comer, pero tengo a Jesús conmigo. Amén. Pero estás privado de libertad, pero tengo a Jesús conmigo. Pero no tienes ni buenas ropas, mira, hasta mal olor tienes, no te puedes ni bañar, pero tengo a Jesús conmigo. Pero no tienes nada, no importa, dice Pablo en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. Si usted tiene el Señor, usted lo tiene todo. Gracias, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, quiero decirle que el pueblo de Dios, el pueblo amado, el pueblo escogido del Señor, hermanos, por ser escogido de parte del Señor, siempre se le va a presentar algún tipo de situación adversa para él. Aquellas personas que no han escogido del Señor, que han escuchado de Él, hermanos, pero no lo han recibido. Recuerde, dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos son del Señor aquí? Amén. Amén. O sea, la palabra dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que hemos creído en su nombre, sigue diciendo el versículo 11, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos más? Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos han creído en su nombre? Denle un aplauso al Señor entonces. Señor, amén. Yo estoy tratando de que usted agarre ánimo y diga: yo tengo a Jesús conmigo. Yo tengo al Señor, no importa si no tengo ahorita, pero ni el vehículo para transportarme, y me toca irme en patines, patineta o bicicleta, o corriendo, no importa, pero tengo a Jesús conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Dios Todopoderoso siempre ha librado a su pueblo, siempre lo ha sacado, hermanos, en victoria. El Señor, cuando se trata de venir a tocar a los de Él, ¿cuántos son del Señor aquí? Cuando se trata de venir a molestarlos, cuando se trata de: oh, nos vamos a burlar de ellos, oh, les vamos a hacer esto malo, les vamos a hacer aquí, les vamos a hacer allá, porque son los hijos de ese Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No, a esos no los vamos a molestar, no nos interesa que les vaya bien, les vamos a meter el pie para que se caigan, los vamos a empujar, los vamos a tratar de engañar, les vamos a hacer algo, porque ellos son hijos de ese Dios que todo lo puede. Y no me gusta verlos a esos felices. ¿Cuántos son felices aquí en el Señor? ¿Cuántos son alegres en el Señor? ¿Cuántos tienen contentamiento en el Señor? A ellos yo no los quiero ver felices. Entonces el enemigo siempre va a tratar de mandarle algo en su contra. A él no le interesa que usted esté bien. Dice la palabra del Señor que el enemigo solo ha venido, hermanos, a matar, a destruir y a robar. Él no ha venido a otra cosa. Él no ha venido para que usted esté bien.
Sigue diciendo el versículo, hermanos, Juan 10:10, pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. A Él le interesa vernos a nosotros bien, los que hemos creído en su nombre. Y esta iglesia ha creído en el nombre de Jesús. Dígame a eso. Gloria a Dios. Quiero hacer algo canónicamente, más o menos con el orden de la Biblia. Y el Señor me ayude a poderlo hacer de esta manera. Génesis capítulo 12 habla de la historia de Abraham. Abraham, hermanos, en ese momento se llama Abraham, vive de este lado. Una tierra donde hay mucha idolatría. Está con su papá, con sus hermanos, con su esposa Sarai, que se llama en ese momento todavía. Y ahí hacen muchos cultos, muchos rituales a muchos dioses que esa tierra, que se llama Ur de los Caldeos, está. Y para ellos es normal. Como ahí viven, ahí se hace idolatría, ahí se hacen brujerías, ahí hay fornicación, ahí hay mentira, ahí hay engaño, ahí hay falsedad. Entonces, aquí vivimos. Es normal para nosotros hacer eso porque esto es lo que nosotros conocemos cuando están siguiendo. Eso es lo que conocemos, dice. Entonces, pero el Señor, en su bondad, diga en su bondad, el Señor le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. ¿Me está escuchando? Dejar tu tierra y tu parentela significa, hermanos, deja esas costumbres. Te voy a sacar de esa idolatría. Te voy a sacar de ese pecado en el que vives. Te voy a sacar de todas esas mentiras, de falsedades, de infidelidades. Te voy a sacar de una tierra que está enferma y te voy a llevar a una tierra mejor. Te voy a traer aquí donde hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a traer aquí donde hay libertad de expresión. Te voy a traer aquí donde vas a poder tener sanidad. Aquí donde vas a dejar todas aquellas cosas del pasado. Te traigo a una nueva tierra. ¿Cuántos me están escuchando? Le traigo un mejor lugar a Abraham. Y Abraham, hermanos, estando en ese lugar, Abraham dijo, perfecto, no sé para dónde es. Voy con ojos cerrados, porque el Dios de la gloria, el que creó el cielo, el tierra y el mar, me ha hablado. Le he creído, le hago caso. Voy para donde el Señor me diga que voy. ¿Dicen amén? Y el Señor libró. Diga, libró. Diga, libertó. Abraham de la tierra de idolatría. Pero no solo a él, a su sobrino Lot, que por cierto el Señor le había dicho a Abraham que se separaran porque tenían muchos animales ya entre ellos, y los pastores de Abraham y los pastores de Lot ya había un conflicto. Le dice, donde tú escojas, sobrino amado, irte, vete, no hay ningún problema, yo iré hacia el otro lado. El sobrino Lot, hermano, dijo, oh, aquí es bien bonito, aquí hay muchos oasis, aquí hay grama verde, aquí hay palmeras, hay cocos, voy a poder poner una hamaca, lentes oscuros, una Coca-Cola, y voy a estar muy bien en ese lugar. Me voy para ese lugar y ahí voy a comerciar, voy a tener mucho negocio, y voy a llevar a mi esposa, a mis 2 hijas, que bueno, y se va a Sodoma y Gomorra. ¿Me está escuchando? Y Abraham dijo, bueno, yo voy hacia el otro lado. Abraham ve hacia el otro lado y es el puro desierto, donde no hay nada. Pero el Señor le dijo a Abraham en ese momento, hasta donde alcances a ver, donde tus ojos logren mirar, todo eso es tuyo, todo te lo voy a dar. Abraham, hermanos, creyó al Señor. Lot también en ese momento va hacia Sodoma y Gomorra. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero lo que estoy haciendo no es por gusto. Si usted se da cuenta, los está sacando de allá, los trajo para acá, y ahora Lot está regresando al mismo lugar. ¿Dicen amén? Amén. Y va de regreso al mismo lugar y dice, oh, aquí me va muy bien. Aquí empecé a comercializar. Aquí me he hecho mucho dinero. Allá en aquel lugar donde mi tío, estábamos en el desierto, ahí no teníamos nada, pero ahora vea todo lo que tengo aquí. Yo mejor aquí me quedo. Y comercializaba con los hombres malos de Sodoma y Gomorra. A tal punto, hermanos, que el Señor mismo, una de las manifestaciones del Señor, habla con Abraham y manda a 2 ángeles. Estando él con Abraham, hermanos, manda a 2 ángeles a que vayan a liberar a Lot. Y la Biblia le llama a Lot el justo Lot. Así dice Hebreos capítulo 11, el libro de Judas también le llama el justo Lot. Y vean los ángeles, escuchen, hermano, porque es muy interesante. Cuando los ángeles tocan la puerta y le dicen, Lot, agarra a tu esposa, agarra a tus hijas, porque te vamos a liberar de este lugar.
Cuando dicen amén, te vamos a sacar de aquí. El Señor va a destruir este lugar. Te vamos a sacar. Y Lot, ¿estás seguro? Porque mire mi casa, qué bonita. ¿Y qué voy a hacer con el plasma TV? ¿Y voy a tener internet donde me llevas? ¿Va a haber wifi? No queremos ir, estamos bien en este lugar. Si mira cómo aquí Dios nos ha prosperado. Y los ángeles le dicen a Lot, no en este lugar. El Señor lo va a destruir. El Señor lo agarró, hermanos, y iban ellos juntos, pero ellos iban como a regañadientes. ¿Sí dicen amén? ¿Sí me expresé bien con esa palabra? Iban a regañadientes, ellos no querían ir, hermanos, a tal punto que el versículo 47 de Génesis 19 dice que los ángeles los agarraron de las manos y los jalaron y los sacaron a la fuerza y los liberaron de una tierra de fornicación, de mentiras, de adulterio, de idolatría, de todo lo malo, y lo trajeron a una mejor tierra. También liberaron a Lot. Denle un aplauso al Señor. Sucede algo en ese momento, hermanos. La mujer de Lot. La mujer de Lot. Amén. Y ella dijo, yo no me quiero ir de acá. Le habían dicho, no vuelva a ver. Y eso es un significado muy grande en la Biblia. No vuelva a ver hacia atrás. Pero a él le interesaban tanto las cosas que estaba dejando ya en el pasado, allá atrás, que volvió a ver y se convirtió en una estatua. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirle que José, hermanos, al que no llamamos muy bien al decir José el soñador, porque en realidad él tuvo un sueño en el cual el Señor le habló y le dijo, tus hermanos se van a postrar de ti, incluso tu padre. Pero José, hermanos, interpretó sueños, pero no es que era José el soñador, él interpretó sueños. Génesis capítulos del 37 al 50, hermanos, usted se va a dar cuenta cómo el Señor liberta, trae libertad a José. El Señor lo libra, hermanos, incluso de la muerte. ¿Cómo se ha librado de la muerte alguna vez? En algún accidente que iba y el Señor puso su mano, lo detuvo al otro carro y ya no lo golpeó a usted. O el golpe fue bien poco, ¿verdad? Y no pasó a más, y usted aquí está todavía. El Señor, hermanos, liberta a José de la muerte. Los hermanos de él no se sienten bien, lo agarran, lo meten en un pozo, hermanos, y dicen, aquí dejémoslo que se muera. Otro de ellos más listo, supuestamente, hermano, él dijo, no, ganemos algo, vendámoslo como esclavo. Nos lo sacan del pozo y lo venden como esclavo. Las mismas 30 monedas, hermanos, lo venden a él. El Señor lo libra en ese momento de la muerte, hermanos, a José. Pero luego de eso llega a tener, hermanos, quien lo compra a él, Potifar, se lo lleva como esclavo, siervo, sirviente de su casa. Y estando ahí el diablo, el enemigo, siempre queriendo ver mal a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, le trata, fíjense, porque solo eso puede hacer. Él nunca va a poder hacerlo a la fuerza, hermanos, a usted. Si usted sucumbe ante el pecado es otra cosa, pero el diablo solo va a tratar, solo va a sugerir para que usted lo haga. Él sugirió por medio de la mujer de Potifar, hermanos, que José cayera en pecado. Y le dice, nadie nos está viendo. Oh, pero mi Dios nos está viendo, dice José, cuando dicen amén. Entonces, no, yo no caigo a eso. La mujer, sintiéndose despreciada, lo acusa a él, hermanos. Al ver la integridad de José, la mujer lo acusa. Y dice, me quería hacer algo. A tal punto que Potifar, su amo, ahora lo mete a la cárcel. ¿Cuánto me están escuchando? Lo mete a la cárcel y dice, no, esta es la única forma que yo voy a poder evitar que Dios cumpla los planes por medio de José, es matándolo, y lo tiró a un pozo. Lo sacan los hermanos y luego de eso lo mete a la cárcel. El diablo está tratando de evitar el plan que Dios tiene para con la vida de José. ¿Sí me está siguiendo? El diablo, el enemigo, hermano, va a tratar de evitar que el Señor cumpla los propósitos que tiene en su vida. Eso va a intentar siempre el enemigo. Él sabía que José es un tipo de Cristo. José es un tipo del Mesías.
José es alguien que Dios lo iba a ocupar un día, no en ese momento, pero un día Dios lo iba a utilizar para libertar, para traer a su familia, a su papá, a sus hermanos y a todos los demás que eran del pueblo de Dios. 70 personas José mandó a llamar porque él viene a ser el siervo con Faraón ahora, hermanos, y él liberta a su pueblo de una gran hambruna. ¿Sí recuerda esa historia? 7 años de las vacas gordas, las vacas flacas, 7 años con mucha prosperidad y 7 años donde no iba a haber nada. Y José le vendía comida, trigo, cebada a todos los demás pueblos vecinos. Y así es como sus hermanos hoy llegan y liberta al pueblo de Dios de morir de hambruna. ¿Sí está conmigo? Se da cuenta cómo Dios tiene un plan perfecto y en todo momento va llevando a ver cómo les ayuda a su pueblo. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? Entonces, si usted está pasando por algo, el Señor va a hacer algo a su favor. Todas las cosas trabajan a nuestro favor. All things work together for good. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:28. Y a todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Dicen amén, hermanos. Amén. Entonces José, hermanos, muerte, librado, cárcel, librado, pero tiene algo. Ya no está en la cárcel, ya no está en el pozo, pero tiene algo de lo que no es libre. Y él no ha perdonado a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los hace llegar y le dice: traigan a mi hermano menor. Bueno, no se identifican todavía con ellos en ese momento, pero dice: ¿tienen algún otro hermano? ¿Cuál es el menor de todos? Oh, Benjamín. Lo pueden traer, a él quisieron que venga. Lo agarra para hacerle lo mismo que ellos le hicieron a él. Ya los hermanos están mayores y dicen: no le podemos llegar donde papá a decirle: papá, también tu otro hijo ha muerto. Vamos a matar a papá con esa noticia. Los dos hermanitos, ¿no? José y Benjamín, hijos de la misma mamá. Y le dice: mi padre vive, tráiganlo. Para poderse escribir el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, empieza a detallar cada uno de los nombres de los patriarcas de Israel. Y para este libro poderse escribir, quiero decirle que Dios, escúcheme, Dios tuvo que libertar a José del odio, de la falta de perdón. De nada le serviría a él ser el segundo solo después de Faraón si en su corazón no había libertad. Denle un aplauso al Señor. Y como todos conocemos, el Señor libertó a Israel de Egipto, usó a Moisés, abrió el mar, pasaron en lo seco, mató a los enemigos, nunca más los vas a volver a ver. Y los mató a todos cuando cruzaron el mar. El Señor libertó a su pueblo. También Egipto está representando para nosotros el pecado, todas las costumbres pasadas, lo que ellos hacían o en la forma en que los trataban, no más. Y el Señor dice en su palabra, hermanos, Génesis capítulo 2 en adelante, Éxodo, usted lo va a leer, que el Señor, hermanos, dice que escuchó el clamor de su pueblo. ¿Cuántos han clamado al Señor aquí alguna vez? Amén. Yo quisiera saber si usted sabe qué es clamar. Amén. Dice que clamar, según el diccionario, hermanos, significa dar voces pidiendo ayuda, gritar. No sé si ha venido el miércoles a las 7 de la noche a la oración, si se ha arrodillado usted solito y ha empezado a clamar al Señor. Ya empezaba a llorar, empezaba a gemir, a decirle: Señor, necesito de ti. Señor, ayúdame en la situación que estoy pasando. Señor, por favor, traiga su bendición a mi vida. Señor, que tu mano de poder esté conmigo, por favor. Y usted empieza a sacar eso desde su estómago, hermanos, ese sollozo, y empieza a decirle: Señor, necesito de ti. Pero no así pequeñito, Señor, necesito de ti. Que los demás me van a ver, me van a escuchar.
El pueblo de Dios clamaba, el pueblo de Dios lloraba, el pueblo de Dios gemía, gritaba pidiendo ayuda. Señor, ayúdanos. No queremos estar más de esclavos, no queremos vivir como vivimos, queremos algo mejor. Solo tú nos puedes ayudar. ¿Cuándo dicen amén? Denle un aplauso a Jesús, hermanos. El pueblo fue liberado porque Dios escuchó el clamor de su pueblo. Fíjese, hermanos, que yendo más hacia adelante, Gedeón, hermanos, un día estaba llorando, hermanos, golpeando, hermanos, lo que es su cosecha, llorando, diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo? Otro que clamó, hermanos, y cada vez que alguien clama, el Señor le ayuda. Cada vez, hermanos, que usted hace un clamor al Señor, hermanos, el Señor no se va a quedar desatendido, hermanos. Él va a escuchar porque Él tiene oídos y Él sí nos puede escuchar. Cuando dicen amén, hermanos, dice Gedeón está llorando, golpeando, hermanos, el trigo, diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo nos vas a liberar? Señor, mira a los filisteos, Señor, todo lo que nos hacen. Oh Señor, mira a los pueblos enemigos, cómo vienen. Hermano, quiero decirle que los filisteos todos los días, hermanos, estaban ellos listos a ver cuando alguien del pueblo de Dios se iba de la cosecha, de los terrenos de ellos, de los sembrados de ellos, y cuando se iban para sus casas, ellos venían, hermanos, se metían en los sembrados y les robaban toda la cosecha. Y cuando el pueblo de Dios salía en la mañana, voy a traer mi cosecha, voy a ir a comer ahora, a traer la comida para hacerle la casa y que podamos comer, ya no había nada. Los enemigos siempre van a tratar que al pueblo de Dios quitarle lo que es del pueblo de Dios. Gedeón está llorando, hermanos, golpeando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Haz algo, por favor, ayúdanos. Cuando el ángel del Señor se apareció con Gedeón, y a pesar que él estaba llorando, le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le parece eso? Dígale la par, varón esforzado y valiente. Amén. ¿Ya? Está llorando Gedeón, llorando, hermanos, lágrimas cayendo y gritando, clamando, diciendo, pero el ángel no le ve su condición actual. El ángel del Señor no le ve lo que él está haciendo. El ángel del Señor ve lo que él va a llegar a ser. Y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cuántos hombres han llorado aquí? Yo sé que en la cultura de México, en la que nos llega a El Salvador y a Centroamérica, también dice que los hombres no deben de llorar. ¿Cuántos han escuchado eso? Y se nos enseña desde niños de que, oh, te caíste, no llores, porque solo las niñas lloran. Así se les enseña, hermanos. Muchas culturas se enseña eso, hermanos. Pero Gedeón está llorando. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Pero David lloraba, clamaba al Señor pidiendo ayuda. El Señor liberta al pueblo de Israel de los enemigos, hermanos. 110,000 personas vinieron en contra del pueblo de Israel. 30,000 soldados tenía apenas el pueblo de Israel en contra de 110,000. Y de esas 30,000, hermanos, quiero decirle que Dios le dijo, son muchos. Pregúntales a ellos cuántos tienen miedo. ¿Cuántos tienen miedo aquí? No sé, que nadie me va a decir. Entonces preguntó y dijo, ¿cuántos tienen miedo de ir a la batalla? Son 110,000 y nosotros apenas somos 30,000. De esos se fueron 20,000 y le quedaron 10,000 personas. El Señor le dijo, de esas 10,000 personas, pregunta, llévalos al estanque a tomar agua y ahí veremos quién toma agua adecuadamente. ¿Sí está conmigo? Dígame. Amén. Y le quedaron 300 hombres. Y libertaron al pueblo de Israel. Pero lo más interesante de todo eso, que con 300 hombres el Señor dijo, con ellos, suficiente. Con 300. Señor, ¿estás seguro? 110,000. ¿No está viendo ese ejército con caballos, con armaduras, con espadas, con lanzas? Vienen cubiertos de hierro, nosotros no tenemos nada. Señor, son 110,000, apenas tengo 300 hombres, 300 soldados. Es que no los vas a liberar tú, Gedeón, los voy a liberar yo, le dijo el Señor. Déjale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. No vas a hacer tú nada. Y literalmente, hermanos, el pueblo de Dios no hizo nada.
Apenas agarraron unas cosas que se llaman teas encendidas, que son como una especie de esferas donde va una candelita adentro. Las encendieron y cuando ellos iban caminando, el Señor les dijo: quiebren una tea uno contra el otro. 300 hombres agarraron las teas uno contra el otro y las quebraron. Y eso les pareció al pueblo enemigo que era un gran ejército, como una bomba. Gracias, hermana, como una bomba. Y se confundieron todos y empezaron a matarse entre ellos mismos, unos a los otros. Y el pueblo de Israel solo observando y diciendo: gracias, Señor, que nos libertaste de los enemigos. Den un aplauso al Señor Jesús. El pueblo también, hermanos, en otra oportunidad, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, nos habla cómo el pueblo era amedrentado por Goliat, donde venía él a gritarle y decía: ¿habrá algún hombre aquí? ¿Cuántos hombres dicen amén? ¿Habrá algún hombre aquí? Decía Goliat. Todos los días, durante 40 días, llegaba desayuno, almuerzo y cena. ¿Habrá algún hombre aquí que pueda venir? Si viene y me gana, nosotros los filisteos vamos a ser vuestros siervos. Pero si yo le gano a él, ustedes serán nuestros siervos. Y Saúl, hermanos, el cual dicen que era un hombre muy alto, que pasaba de los hombros a todos los demás, estaba amedrentado. Él era el rey y él ahora se sentía con miedo. Y todo el pueblo, todo el ejército de Israel, hermanos, se sentía amedrentado hasta que llegó David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que lloraba, aquel que clamaba, aquel que le decía: Señor, dame tu unción, Señor, bendíceme, Señor, que tu mano de poder esté conmigo. Cuando David llegó claramente lleno de la unción de Dios, dijo: ¿qué quiere decir este filisteo incircunciso que viene a retar al ejército de Dios? ¡Qué tremendo! Y un jovencito, sin espada, sin casco, sin armadura, sin alguna animal o caballo, lo que fuera lo que ellos montaban en esos días, sin nada, solo con una honda y 5 piedras, le dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Sin nada, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y ahora te va a entregar en mis manos. Y cuando le tiró la piedra, hermanos, no era David quien estaba tirando la piedra, no era David el que tenía mucho pulso. ¿Se dice bien esa palabra? ¿Sí? No sé si los demás. No era David eso, era Dios dirigiendo las manos de David. Le pegó al gigante aquí, a Goliat. Este cayó y David no se quedó ahí. David salió corriendo, le agarró la espada y le voló la cabeza. Amén. No más del gigante en este país. Denle un aplauso al Señor. El Señor lo libertó también de Goliat. Al rey Ezequías, por cierto, el rey Ezequías está muriendo y llega Isaías a decirle: dice el Señor que vas a morir. Ezequías, hermano, usted lo puede leer en Isaías 38. Es muy interesante porque él le ruega a Dios y le dice: Señor, líbrame de esta enfermedad, dame 15 años más. Y Dios le dio 15 años más. También, hermanos, quiero decirle que Daniel, cuando Daniel se le dice, el rey ha pasado que se tienen que, a los amigos de Daniel, y ya Daniel en diferentes oportunidades, no se pueden ellos arrodillar ante imágenes creadas por manos de hombres, y tampoco le van a orar a otros dioses que no sean el único y verdadero Dios. Cuando dicen amén. Sadrach, Mesach y Abednego le llegan a decir a Nabucodonosor: estos no están haciendo caso a tu edicto, rey. Así es que dice el rey: ¿es cierto eso? Sí, nosotros no le hacemos caso a los edictos del rey, le hacemos caso a lo que dice el Dios Todopoderoso. Ok, entonces ustedes van al horno de fuego. A ver, pídanle a su Dios, ¿es cierto que los va a librar? Como un son de burla. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: ¿sabes qué, rey? No hay problema. Si Dios nos liberta, gloria a Dios. Y si Dios no nos liberta, gloria a Dios. ¿No te dan un aplauso al Señor? Cuando encendieron el fuego 10 veces más, ponga 1000 veces más, la que usted quiera, ponga. Y el rey Nabucodonosor llegó a ver, porque le dijeron que en vez de 3, Sadrach, Mesach y Abednego, había un cuarto ahí con ellos. Y estaban brincando, saltando, aplaudiendo, cantando salmos, himnos al Señor. Y el Señor los libertó del horno de fuego.
A Daniel, hermanos, también en esta oportunidad, es el rey Darío, en el mismo libro de Daniel capítulo 6, a él, hermanos, por no hacer caso, le dijeron de que no tenía que orar a su Dios. No sé si usted está identificando. No más culto, a cerrar las iglesias. Pero Daniel todos los días iba a orar a su Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cuántos hacen eso? Amén. Daniel iba. Le llegaron a decir al rey: oh rey, tampoco él no quiere hacerte caso. El rey con mucho pesar dijo: bueno, tengo que cumplir lo que dice el edicto. Y lo tiró al foso de leones. Pero dice Daniel, hermano, 6:22, mi Dios mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Y Dios lo libró de los leones. Den un aplauso al Señor. De la muerte, de enfermedades, de todos los enemigos, de lo que usted se imagine, ya fuera del hambre, ya fuera de la miseria, ya fuera de la pobreza, de la vergüenza, ya fueran de enemigos armados, grandes ejércitos que venían en contra del pueblo de Israel, o de burlas, de lo que usted se puede imaginar. El Dios de ellos, el cual también es mi Dios, yo creo que también es el Dios suyo, nos va a libertar siempre, va a pelear por nosotros. El Señor nos va a librar, Él siempre nos va a rescatar, Él nos va a dar la salvación, Él nos va a vindicar, hermanos. Esa palabra vindicar significa que Él nos va a dar la salvación. Sea lo que sea que estemos atravesando, hermanos, no ha habido un ejército en la historia de la humanidad o alguna cultura, ya sean los griegos, los romanos, los fenicios, los helenos, lo que usted se le puede imaginar, hermanos, que haya venido a estar en contra del pueblo de Dios y le ha ganado. Ninguno ha podido en contra del pueblo de Dios, porque el Señor siempre pelea por ellos, el Señor siempre sale a su rescate, el Señor siempre se pone como un escudo. Este es mi pueblo amado, tú no le vas a hacer nada, puedes decir todo lo que quieras, pero a mi pueblo yo lo libero de ustedes. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Emociones que Dios quiere darle la salvación en todo momento. Si usted cae en algo malo, el Señor lo va a rescatar. ¿Cuántos han creído en su nombre? Griten amén. Entonces Él lo va a rescatar. Usted es un hijo del Señor. Isaías 35, hermano. Yo no sé si hermano Antonio lo podría poner. Me interesaría mucho si se puede, hermano. Isaías 35. Hay algo muy, pero muy importante. El versículo 4, hermanos, de Isaías 35. El Señor, hermanos, hablándole a su pueblo por medio del profeta, le dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. No es otro el que Él va a mandar, es Él mismo. Él no necesita de un ejército que le ayude. Él es el Dios Todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Ese Dios del que hemos estado hablando, que ha libertado del hambre, que ha libertado de las guerras, que ha libertado de ejércitos, que ha libertado de la hambruna, hermanos, que nos ha rescatado de toda situación adversa que su pueblo ha estado. Ese es ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento, el que un día, como dice Isaías, un día Dios mismo vendrá y Él mismo salvará. Ese Dios se hizo presente, hermanos. Y los evangelios, hermanos, o las 4 versiones del evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan de la vida del Señor Jesucristo. Cuentan de su sacrificio, cuentan de la cruz del Calvario, cuentan, hermanos, de la tumba y cuentan de la resurrección del Señor. Ese Dios mismo, hermanos, que se hizo presente, dice Isaías 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y el Señor se hizo presente y vino a libertar a su pueblo. Ya no le dijo: les voy a
a quitar los enemigos, les voy a quitar a los romanos, el cual era el imperio que estaba sobre ellos en ese momento. No les dijo eso, les dijo: mi reino no es de este mundo, los voy a libertar a ustedes del pecado. Y el Señor fue a la cruz del Calvario y nos libertó a nosotros también. Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todos nuestros pecados. Por su llaga nosotros hemos sido curados. El Señor nos libertó de todo mal, de toda enfermedad. El Señor nos trajo la salvación a cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Le damos una alabanza a ti, Señor. Por eso más adelante el apóstol Pablo en Gálatas 5 dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Juan 8:36, quiero dejarlo con eso, hermanos, para que las hermanas nos ayuden a adorar al Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cierre sus ojos. ¿Qué le parece si levanta sus manos al Señor en aspecto de rendición? Que somos esclavos, pero de Él, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Somos tuyos, Jesús, te pertenecemos. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo te pertenezco a ti, Señor. Yo hago lo que tú digas. No tengo libertad, te la entrego a ti, Señor. En ti somos libres, Jesús. Adoremos juntos al Señor. Alabamos a Jesús, te adoramos. Se puede hablar con Él y decirle: gracias, Señor. Yo muy bien recuerdo cómo estaba cuando tú me libertaste del pecado. Recuerdo de la basura en la que estaba, Señor. Y tú dijiste: esto todavía me sirve, y me sacaste de ahí y me trajiste a tu libertad, y conocí de tu verdad, y tu verdad me dio libertad, Señor. Hable con Él, adórelo. Levanto mis manos Hacia ti, Jesús, hacia ti, Señor. que no tenga fuerza. Levantemos nuestras manos al Señor. Levanto